O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Muito boa tarde, amigos do CT Segurança. Mais uma vez no programa Arquitetura de Segurança, trazendo grandes novidades e novidades de fora do nosso país, contando com valorosos convidados que gentilmente aceitaram o nosso convite para a participação desse programa. Antes, porém, gostaria de fazer um anúncio muito importante, especial e de muita alegria para todos nós. Hoje, cada like ao vivo em nosso programa vai ser possível mandar uma fralda para uma criança necessitada, e essa campanha é do nosso mais novo amiguinho, Gil, em favor da ONG Rainha da Paz. Uma atividade, um movimento muito interessante e de um alcance social importante, criado por uma criança e visa atender a crianças também. Muito interessante. Peço então para que todos possam trazer as seus likes para poder nos ajudar nesse programa. Hoje um programa bastante interessante, especial, onde nós vamos falar de um desenho especial mais seguro para cidades visando as mulheres. Como andar, como se comportar, como olhar por toda essa particularidade. E hoje contamos com excepcionais convidados, para a qual nós agradecemos muito a gentileza do tempo de vocês. Hoje teremos então conosco a arquiteta doutora Macarena Raul Vargas. Muito obrigado. Arquiteto Carlos Gutierrez Vera. Doutor Armando Garcia Neri. Melissa Valdez Lopes. E estamos aguardando a entrada possível de doutora Olga González del Riego Garcia. Muchas gracias por su presença e sua participação conosco. Meu amigo Percival, boa tarde. Vamos para mais um programa na tarde de hoje, não? Boa tarde. Hoje vai ser um programa excepcional, porque a gente vai falar de um tema muito importante, muito atual, né? Que é o desenho de cidades seguras para mulheres, mas principalmente também porque nós temos a campanha das fraldas, né? Então, deem o like aí embaixo, tá certo? Que cada like de vocês vai valer uma fralda para a ONG Rainha da Paz, tá? E também vamos ter... a Macarena vai daqui a pouco, vai fazer a apresentação dos convidados e vai falar também da conferência ICA, tá? A conferência que vai ocorrer a partir do dia 2 de novembro, semana que vem, a partir da Suécia, que é uma conferência internacional sobre Scepter, né? Que a gente incentiva que todos se inscrevam e participem, tá certo? Bom, eu vou deixar as apresentações para a Macarena, que ela conhece bem, é uma equipe Scepter completa que participou do projeto, né? Então, boa tarde, Macarena, como vai? Hola Percival, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Joao, ¿cómo estás? Encantada de estar acá nuevamente con ustedes. Macarena, fala antes da conferência ICA. Que bueno, como tú dijiste. A produção vai pôr o chart no ar aí. Ah, buenísimo. Muchas gracias. La próxima semana, el 2, 3 y 4 de noviembre, tenemos la Conferencia Mundial de Scepter. La vamos a hacer en formato digital, la International Scepter Association, que me toca liderar a nivel mundial, junto con el gobierno municipal de Helsingborg en Suecia. Entonces, una conferencia muy importante, la estamos preparando hace un año, está reuniendo a los mejores speakers y practicantes de Scepter de todo el mundo. Así es que, si quieren saber de Scepter, cuáles son los trending topics
qué es lo que se viene en CEPTED de tercera generación, por ejemplo, tienen que asistir a la conferencia. Se pueden inscribir, la liga está en www.cepted.net, que es la página matriz de ICA Global. Así es que los esperamos. Espero que asistan. Eu recomendo que todos participem, inscrevam-se e participem e aprendam mais sobre CEPTED, porque é uma coisa que vai conhecer, é mundial o evento. Macarena, você faz a apresentação. Aqui, está aí. Ahí Essa está, sobre a buenísimo. conferência. Sí. Não? E você faz a apresentação dos convidados, por gentileza. Perfecto, voy a partir presentando y los presento a uno por uno porque son convidados muy importantes, además que son un Dream Team. Yo siempre digo que es el equipo de ensueño, porque trabajamos juntos en un proyecto para rutas seguras para mujeres en Zacatecas, México. Me acompaña la maestra Melisa Valdés López, que además hizo un gran trabajo de campo. La maestra Melisa también después lo va a comentar. La abogada Olga González del Riego, desde Chile. El arquitecto Carlos Gutiérrez Vera, lo hizo desde Ecuador. La maestra Paulina Castillo, que lo hizo desde Chile también, su servidora. Yo también trabajé desde Chile. Y lo más importante, nuestro líder fue el doctor Armando García Neri, que en ese minuto era el subsecretario de Prevención del Delito de Zacatecas, que solicitó a ONU México que contratara este proyecto. Entonces, todo este equipo fue el que desarrolló rutas seguras para mujeres en Zacatecas. No sé si te parece, Percival, que ya comienzo con la presentación. Não, eu acho que você pode começar a apresentação, porque como são muitas pessoas participando, né, a gente precisa de um tempinho para que todos possam falar pelo menos um pouco sobre cada aspecto do projeto que eles participaram, né? E que a gente tenha tempo no final para fazer algumas perguntas. Exacto, ¿no? Voy a hacer una breve presentación para dar un marco de cuál fue el proyecto y ya luego comenzamos las conversaciones con todos los participantes. Lo primero que cabe comentar es que Zacatecas es un estado que se encuentra en México. Armando vive en Zacatecas, fue el subsecretario de Prevención, pero hace mucho tiempo el doctor Armando García Neri es un seguidor de CEPTED, él implementa CEPTED, es uno de los pioneros en México en certificarse en CEPTED, y siendo subsecretario pidió a ONU que hiciera un concurso en el cual nosotros participamos y ganamos para diseñar diseñar rutas seguras en 3 lugares de Zacatecas para mujeres. Importante para la audiencia saber que Zacatecas, hasta el año pasado, y especialmente este año que nosotros trabajamos en estas rutas, enfrentaba problemáticas de crimen bastante difíciles. Ahí Armando lo va a poder complementar mejor después, pero en el diagnóstico que nosotros hicimos, habían carteles de narcotráfico, no había una gran disminución de homicidios dolosos de un año hacia otro, había una alta incidencia de secuestros, había harto decomiso de droga, marihuana, cristal, piedra, respecto al año anterior, y también falta personal de corporaciones de seguridad y la fiscalía. Entonces habían muchos factores de riesgo que hacían que fuera muy desafiante. Además, el feminicidio es un gran problema que afecta a las mujeres en Zacatecas. Por lo tanto, justamente esta iniciativa lo que buscaba era reforzar los espacios para las mujeres, para caminar seguras. Esta iniciativa, este proyecto tenía 2 objetivos importantes, que era impartir un curso de capacitación acreditado por ICA, que lo hicimos en formato digital, y también dar acompañamiento virtual y técnico en terreno a la implementación de las rutas seguras, que eso lo hizo mucho la maestra Melisa, que viajó a Zacatecas, que también va a contar su experiencia, y el objetivo específico era transferir estos conocimientos a 16 personas, funcionarios públicos, para que pudieran quedar capacitados, certificados en la metodología. Lo importante, el enfoque básico, la meta, era que nosotros pudiéramos transferir este conocimiento a estos funcionarios públicos, pero que tuviera una bajada concreta en propuestas y planes maestros para que posteriormente los municipios pudieran implementarlo.
para la audiencia que no sabe, CEPTED es una metodología que significa la sigla Crime Prevention Through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Ya vamos en una tercera generación de CEPTED. Primera generación es un enfoque más físico, de seguridad física. Segunda generación considera más a la comunidad. Y tercera generación es más psicoemocional y se basa en principios que son universales, pero que se aplican localmente, como vigilancia natural, control natural de acceso, reforzamiento territorial, mantenimiento y participación comunitaria. Acá podemos ver los principios y como por ejemplo cuando se aplican en un espacio como este espacio puede cambiar radicalmente y tener muy contenta a la comunidad. La asesoría o el trabajo inició el 17 de mayo del 2021 este año y terminó el 14 de junio del 2021. Tenía una gran oferta de aulas virtuales, teníamos 2 aulas virtuales semanales, pero también una reunión técnica, y eso era muy importante, trabajar con el equipo de Armando para los proyectos que se estaban haciendo. Como les comentaba, tratamos de combinar, y eso fue un aspecto muy bonito de esto, que logramos hacer una propuesta híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente teníamos un equipo experto digital, sino que la maestra Melissa, que también tiene mucha experiencia de CEPTED en terreno, logró viajar desde su ciudad al norte de México para acompañar los procesos comunitarios en los municipios donde se trabajó. Los 16 funcionarios, yo sé que fueron elegidos con pinza por el subsecretario Armando, y eran funcionarios que pudieran en este breve tiempo adquirir el conocimiento y poder implementarlo. Como yo les comentaba, tuvimos muchas sesiones virtuales, como se observa en pantalla, y en estas sesiones no solamente le entregamos contenidos a los alumnos, sino que hicimos lo que llamamos clínicas. Las clínicas son como workshops, donde ellos iban testeando el conocimiento, y eso fue súper importante. Ya una vez que tuvieron las nociones básicas, cada grupo de los 3 municipios, Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas, escogieron lugares de intervención, casos de estudio que se pusieron a trabajar. Acá vemos como ya empezaron a formular propuestas de Guadalupe, por ejemplo, el Lorito en Zacatecas, y en Zacatecas, lo que es muy importante, nunca perdimos el contacto con los estudiantes, y eso lo logramos a través de mensajes, chats, y usamos la plataforma Google Classroom. Cada módulo fue evaluado, porque como es la certificación de la ICA, requiere tener evidencia de cómo los estudiantes van aprendiendo en plataforma. Acá pueden ver más imágenes de los profesores trabajando, y ya esto describe el trabajo en terreno. Por lo menos se aplicaron algunos de las herramientas diagnósticas de CEPTED. Se aplicó marcha exploratoria, que es con cuestionarios de marcha exploratoria, que esto fue liderado por la maestra Melissa Valdés y subsecretario Armando García Neri, así como una nube de sueños, donde se le pide a crianzas que sueñen sus rutas seguras. Y muy bonito, porque fue una interacción de las crianzas, pero también con sus mamás, con todas las mujeres que estaban presentes, y otros vecinos hombres sí también participaban. Y acá se ve como la maestra Melissa también está explicando el instrumento en terreno. Como ustedes ven, podíamos tener un récord, y esto es gracias al diplomado CEPTED Online que tenemos en la página de www.pbk.cl, cómo íbamos generando las calificaciones parciales de cada uno de ellos. Una vez que los alumnos tienen las herramientas, los conocimientos, van a terreno, implementan estas herramientas diagnósticas, empezamos a tener feedback de cuáles son los principales problemas de los casos de estudio. Por ejemplo, en Quinta San Gabriel, en Guadalupe, se observó que existe un incremento de asaltos a mujeres que se desplazan por el callejón que se encuentra entre la calle San Gabriel y San Diego. Se fijan, muy específico. En el Lorito de Zacatecas existe una alta percepción de inseguridad por parte de las mujeres del Lorito, derivada de la presencia de grupos relacionados con el crimen organizado y su actividad delictiva. Y en Fresnillo, Plan de Ayala, se presenta infraestructura de seguridad endeble, de pocas luminarias y pocas cámaras, además de otros factores de riesgo que incrementan la percepción de inseguridad. Eso es muy importante cuando tenemos el ciclo de proyectos CEPTED, detectar los problemas que vamos a trabajar. Una vez que los equipos detectaron esos problemas, comienza el diseño del plan maestro. Por ejemplo, vemos acá en Guadalupe, y seguro que Melissa y Armando lo van a poder detallar mucho mejor que yo,
pero por ejemplo empiezan a aparecer estas soluciones de murales que son súper importantes, porque si se fijan hay muchas mujeres que son pintadas en los murales, y eso también porque nosotros recibimos la información de que las mujeres comentaban que se sienten más seguras cuando hay otras mujeres mirándolas, y eso es algo muy importante. Los planes maestros, entonces, funcionan en base a fotografías aéreas, por ejemplo, donde se marcan exactamente las intervenciones que se van a hacer, las luminarias para una ruta peatonal segura, por ejemplo, cómo se va a activar la cancha en el caso de Guadalupe. Luego tenemos en Zacatecas el Orito, podemos observar cómo se utilizaron, por ejemplo, estos pasos de cebra, también con muchos colores referidos a la identidad, de manera muy importante. Si se fijan, son colores o paletas de colores que sí son importantes para las mujeres. También se generan murales que son importantes para acompañarlas en estas rutas seguras y hacer que la sensación de seguridad, así como la seguridad objetiva, se incremente. Acá vemos nuevamente imágenes de la propuesta y plan maestro. Me gusta mucho cómo los estudiantes pudieron y funcionarios pudieron plasmar de manera muy gráfica, muy clara, en la extensión de la ruta segura para las mujeres, cuáles iban a ser los elementos más importantes y las obras de confianza. En todas las intervenciones veíamos la importancia, por ejemplo, de la iluminación peatonal, que para la percepción de seguridad de las mujeres era muy importante. Y acá está otra propuesta, que es la de Plan de Ayala de Fresnillo, donde estas imágenes muestran nuevamente la aplicación de todos los instrumentos de CEPTED en terreno, realizados por la maestra Melissa y Armando, y luego cómo esta información se lleva a plasmar un plan seguro de rutas seguras para mujeres en Plan de Ayala. Nuevamente vemos elementos importantes de transporte. Las mujeres necesitan sentirse seguras no solamente cuando van caminando por la calle, sino cuando toman el bus, y en esas paradas de bus y adentro de los buses también es muy importante. Y el vínculo, por ejemplo, con sus oficinas o con sus trabajos, cómo poder llegar al trabajo de manera segura y cómo volver hacia sus casas de forma segura. Entonces vimos que era muy importante no solamente el trabajo en terreno, el trabajo como equipo, no solamente transferir la metodología, sino que tener casos concretos de aplicación, porque eso le da mucha más fuerza al instrumento y a la metodología en su totalidad. Eso sería por mi parte, y ahora encantada de recibir já os comentários do resto do equipo. Eu teria uma pergunta para começar, Macarena, exatamente para o Armando. Né? Como você mencionou no início, existiam estatísticas e reportes, né, da incidência de crimes nessas regiões, devido inclusive aos cartéis, né, de drogas. E eu queria saber do Armando como ele selecionou o perfil dos funcionários que iriam participar dessa iniciativa, né? Ou seja, dentro da estrutura municipal, quais são os tipos de funcionários que são adequados para esse trabalho, e também, eventualmente, qual foi a participação da polícia no projeto, se houve ou não, e qual foi a participação da polícia. ¿No? Sí, muchas gracias. Boa tarde a todos y a todas. Saludos desde Zacatecas, México. Es una pregunta muy interesante, estimado Percival, porque en efecto, hoy el reto más grande que tienen las administraciones es con respecto a los recursos. Nunca hay recursos que alcancen para lograr proyectos como los que proponen desde la metodología CEPTED. Entonces, una de las formas en cómo se eligió los equipos, si ustedes observaron o pudieron observar la lista, pues somos funcionarios del municipio, somos funcionarios del estado, e inclusive somos funcionarios del gobierno federal, además de funcionarios de ONU, además de las consultoras y los consultores del equipo de la arquitecta Macarena. Entonces, se formó una visión súper integral. Dentro de este equipo, los perfiles que buscábamos, por supuesto, las policías municipales, las policías locales,
eran muy importantes porque si bien nosotros tenemos un diagnóstico, las policías nos ayudaron a complementar la información para elegir de mejor manera los territorios y las colonias y los barrios y los municipios. Otro aspecto muy importante eran funcionarios y funcionarias del área de obras públicas, la gente que se encarga de diseñar las ciudades, la gente que trabaja el perfil, pues eran arquitectos y arquitectas en las perfiles que trabajan en áreas de diseño urbano. Y finalmente, otro aspecto importante, pues eran perfiles, también había psicólogas, había psicólogos, había trabajadores sociales. Entonces, lo que buscábamos en un principio era formar un equipo multidisciplinario que nos pudiera ayudar a diseñar, pero sobre todo lo más importante era cuidar la implementación de los proyectos, que siempre es donde está el reto más grande, ¿no? Entendo. Muito obrigado. Bom, e agora quem fez o trabalho de campo foi a Melissa, que comandou, não foi? Claro. Yo creo que es importante también recalcar el contexto social en el que nos encontramos los tres casos, ¿no? Sobre todo la cuestión de Fresnillo, que es el municipio con mayor percepción de temor en México, y que sigue siendo en las últimas encuestas que salieron el pasado 20 de octubre, y que de hecho yo vivo en el segundo municipio con mayor percepción de inseguridad en México. Entonces, sí nos encontramos con un contexto social bastante pesado, ¿no? Se reflejaba mucho ese temor y se reflejó mucho en cada una de las herramientas que hicimos con las comunidades, tanto con mujeres como con los niños, ¿no? Porque trabajamos también en talleres de dibujo con niños. Y al final, y el resultado que tuvieron estas rutas seguras, y ya viéndolo desde la mirada de mujer, en conversaciones que tuvimos aparte, ese resultado de tanto color en las intervenciones fue ese reflejo como de querer salir, ¿no?, de ese temor que tenían, ¿no? Y se les hizo la pregunta también, ¿cuál sería, cómo quieres ver esa calle donde vives? Y mucha gente nos dijo con mucho color. Y muchos niños también nos dijeron con mucho color. Entonces tratamos también de reflejar esos colores y que son parte también de la apropiación, ¿no?, de esa comunidad en esa intervención en específico, ¿no? Entonces fue por eso por lo que el resultado de los master plan y de estas propuestas que se hicieron fue tan, a lo mejor, quiebra mucho con lo que ya hay, ¿no? Pero creo que es esa parte de esperanza que tienen de salir precisamente de ese temor, ¿no? Y ese fue el resultado. Melissa, Sí. essas visitas de reconhecimento de campo, não? Quanto tempo demoram em cada lugar desse? Um dia, 2 dias, quanto tempo isso leva? En este caso, hicimos un día por comunidad. Um dia por comunidade. Un día por comunidad. Puede ser un poquito pesado cuando son tantas herramientas, ¿no? Porque sí nos dura todo el día. Pero es posible hacerlo, ¿no? Y tuvimos muy buenos resultados y muy buena muestra también para hacer el análisis, para el diagnóstico. Certo. Tá bom. O Carlos foi o responsável pelo desenho ou não? Pelo desenho específico das soluções. ¿Cómo está, Percival y Joao? Carlos. Bueno, la parte mía estuvo más que nada orientada en todo el proceso de capacitación. Hemos venido haciendo una serie de procesos formativos a nivel latinoamericano y ya tenemos muchísima experiencia en el traspaso metodológico. Y
dentro del proceso de la creación de las rutas, de los proyectos, es muy importante la comprensión del método. O sea, no podemos entregar un método sin que los participantes no entiendan cómo funciona. Sobre todo porque dentro del método, dentro de la metodología, está involucrado también lo que viene posterior al proyecto, y que es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. Cómo esto se va a seguir alimentando, cómo va a seguir funcionando. Entonces, nosotros partimos siempre de la base de enseñar CEPTED con lo que llamamos el ADN CEPTED, que son como los conceptos estructurantes, son los elementos fundamentales, cómo se interrelacionan unos con otros, y que no son elementos, ¿no es cierto?, que existen por sí solos, sino que van siempre en relación con otros, y en conceptos que van más allá de la superficie de lo que se observa. Entonces, por ejemplo, cuando la maestra Melissa hace un recorrido en el lugar de intervención y se observa, por ejemplo, que hay basuras, no es solamente un tema sanitario y de que se vea bien o se vea mal. Eso tiene que ver con un mensaje, que ahí no hay nadie a cargo, que es un lugar al que nadie le importa, que no hay una autoridad competente que es responsable por ese lugar. Entonces, buena parte del proceso de capacitación metodológica tiene que ver con aprender a observar el entorno físico y social. Es muy importante el entorno social también, la configuración y la conformación de los procesos comunitarios, con lo que nosotros llamamos un poco en broma, un poco en serio, pero que es esto de ponerse los anteojos CEPTED. O sea, nos ponemos los anteojitos y ahora observamos el entorno en función de estos elementos claves. Y una vez que ya los tenemos integrados, una vez que ya los conocemos, entonces de ahí podemos también pasar a la comunidad, ¿no es cierto? Y hacemos todo este trabajo de diagnóstico con la participación comunitaria, pero es un diagnóstico educado, es un diagnóstico que tiene que ver con conocimiento. Sabemos lo que estamos haciendo. Y de ese diagnóstico podemos definir metodológicamente el problema CEPTED. ¿Cuál es el eje central? ¿Cuál es el eje de rotación? ¿No es cierto? La columna central sobre la cual vamos a definir posteriormente el proyecto en conjunto con la comunidad. Los problemas a veces de inseguridad son multicausales, nunca es uno solo, pero metodológicamente siempre tomamos uno. Y de ahí, ¿no es cierto?, vamos dándole forma al resto. Entonces, todo este proceso metodológico de transferencia de conocimiento es muy importante, sobre todo en los funcionarios municipales, en los tomadores de decisiones, porque posteriormente el proyecto tiene que continuar. Y es el equipo del gobierno local, ¿no es cierto?, del municipio, con las comunidades, las que posteriormente tienen que ir intercalándose, ¿no es cierto?, se tienen que ir interactuando para que el proyecto no sea, como se dice, flor de un día, que aparece y luego desaparece rápidamente, sino que tenga una continuidad en el tiempo. Y con esta capacitación a los funcionarios municipales, ojalá que se pueda replicar metodológicamente en otros proyectos, que pueda haber un proceso de crecimiento. Así es que cierro la idea comentándoles lo importante que es tener la base metodológica y que el proceso de capacitación es fundamental, porque ese es el cimiento que le va a dar el soporte a todo lo que viene. Eso sería... De alguma forma, Carlos, a polícia também é capacitada nesse assunto ou não? Sí, hemos capacitado muchísimos funcionarios policiales. Porque no Brasil, algum tempo atrás, no Rio de Janeiro especificamente, que todo mundo sabe, né, que o Rio de Janeiro possui áreas de conflito, né, social, foi feita uma iniciativa que aqui eles chamaram de UPRs, né, que unidades URPs, aliás, unidades de polícia pacificadora, UPPs, aliás, que significava instalar postos policiais nessas comunidades conflagradas, né? E isso ocorreu nesse caso ou não? Houve essa necessidade de instalação de postos policiais nessas rotas ou não? Não. Tá, ok.
João, Creo que eso lo puede contestar Armando. Armando tiene Sí. más conocimiento del enlace que hizo con las policías. Sim. Eu tenho uma curiosidade para vocês, que é a seguinte: normalmente a população espera respostas rápidas para problemas de segurança. E nesse caso, vocês tiveram que ensinar para depois obter as respostas. Como foi essa passagem? Como foi essa aceitação? A transição da expectativa, o preparo para obter as respostas. Te voy a contestar bien breve para que los otros también puedan contestar, Joao, pero si tú te fijas en el calendario, en total tomamos 3 meses. Ajá. Fue muy fast track todo el proceso, muy concreto, y Muy la rápido. verdad es que uno maneja las expectativas, pero de forma muy concreta, porque como va trabajando en terreno, tampoco es que sean expectativas infinitas. Lo que trabajamos son expectativas y las filtramos con la factibilidad real de inversión o de construcción de los proyectos. Entonces, son expectativas, pero muy conectadas con la factibilidad de realización. Sí. Yo quisiera agregar ahí, Maca, que una vez que ya se da inicio al trabajo comunitario, de alguna manera también se comienza a satisfacer esa expectativa, porque la comunidad se comienza a sentir involucrada y tomada en cuenta. Se empieza a sentir parte de la solución del problema. Entonces la expectativa no está solamente en qué me van a entregar, sino que es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a construir. Y se ve, por otro lado, que existe este vínculo en que hay un equipo profesional, en que están los funcionarios municipales, está la comunidad, está la autoridad municipal. Entonces eso ya comienza a generar, ¿no es cierto?, una base de soporte, y eso también es positivo, porque uno de los grandes problemas que se producen en las comunidades es que ellos de alguna forma no sienten a la autoridad cercana, sienten a las autoridades como ajenos, como lejanos, como distantes. Pero cuando hay una autoridad que está en terreno, que está en campo, que hay un equipo profesional vinculado a la autoridad también, entonces eso ya se comienza a romper y esa distancia se comienza a cortar. Y eso es muy importante. O sea, es parte de satisfacer la expectativa. Melissa, quando a gente, como arquitetos, né, quando nós temos algum projeto para executar, nós recebemos um programa, né, que diz exatamente, que diz qual é o objetivo daquele projeto, e é o caso do CEPTER, com todo esse levantamento de informações e visitas a campo, você recebe uma série de informações para que seja realmente projetado em termos de desenho mesmo, né, de arquitetura, aquela modificação no caso que nós estamos tratando, né? Então, por exemplo, se você identifica todos aqueles murais, né, aqueles murais que foram pintados nos muros, nas paredes, tal, isso foi chamado algum artista para fazer, alguém. Como que isso foi definido? Como seriam esses murais? Eu estou falando isso também porque o programa que vai nos seguir aqui, o Segurança em Pauta, vai trazer um muralista aqui de São Paulo, ou seja, alguém que pinta muros, paredes, né? E que diz que a arte ajuda a transformar a cidade, né? Então, eu estava querendo fazer essa ligação com o desenho mesmo, né? Com a prancheta, né? Com o desenho do projeto final, né? Claro, claro. Sí, los murales están a cargo, claro, de artistas. En cuanto Vocês a esta chamaram... información... Foi o Diego Rivera que fez, não? Sí. En cuanto a esa información, yo creo que Armando sabe un poco más de los artistas, pero sí es importante mencionar que esos murales, claro, tienen el objetivo de seguir y dar confianza a la comunidad con el proyecto más grande, ¿no? Por eso se les llama obras de confianza. Es un poco pequeñas obras que vamos haciendo sobre la marcha, mientras podemos hacer
todo el proyecto completo, ¿no? Entonces esas pequeñas obras de confianza, además de ser murales y que embellecen la calle, deben de reflejar siempre la identidad de las comunidades. Y de ser posible que las comunidades participen en el diseño de esos murales, ¿no? Entonces, van a ser hitos bastante importantes y en el principio del proyecto de esta conformación de comunidad y de reforzamiento de lazos, ¿no? Y siempre va anclado un poco a las problemáticas que se identifican durante el trabajo con las comunidades y sobre todo a esa primordial que se identificó y que se va a tratar de manejar primero, ¿no? São artistas sí, locais, Melissa? São artistas locais? locales, sí. Sí, Todos siempre, hijos de Diego Rivera, ¿eh? Sí, seguramente, seguramente lo son. Pero sí, y lo más conveniente es que sean así, ¿no? Personas que son locales, personas que son conocidas a lo mejor en la comunidad, o personas que a lo mejor la comunidad tiene cierto cariño y admiración por el artista, ¿no? Además de que una vez que el artista conoce la comunidad y si es parte de ella, pues es mucho más fácil para él plasmar la identidad, ¿no? De las comunidades. Que es un trabajo también muy bonito y muy de terreno, ¿no? Con la comunidad. E o objetivo dos murais é a identificação da população com o lugar? Esse é o objetivo? Claro, dependiendo yo creo, de la... sí, vaya, de la identidad de la comunidad, los murales van tomando esta identificación, ¿no? Pero igual la idea es que sean murales que integren, ¿no? a todas estas comunidades y pertenecientes al área de ciudad en donde están. João? Alô, João? Estou lembrando a todos aqui, para não esquecer quem nos acompanha. Isso, quem nos acompanha, deixar o seu like para a campanha do nosso novo amiguinho aqui, o Gil, que vai está ajudando a ONG Rainha da Paz. Cada like ao vivo vale uma fralda para outra criança. Então é um simples ato que atende uma nova criança. Então, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Aliás, essa campanha, João, está partindo da doação de um pacote meu, seu, né? E do Silvano, que está nos bastidores. Aí, tá certo? Isso. Tem essa reserva técnica. Se alguma hora a produção puder colocar no ar aquele quadro, inclusive com o Pix da ONG, da Rainha da Paz, né? Porque além de você clicar aqui, dar um like, que vai se traduzir numa fralda para as crianças que precisam, você também pode fazer mais. Você pode doar diretamente, tá certo? Através desse link, desse Pix, você pode doar diretamente para a Rainha da Paz. Tá bom? Tem como colocar a carinha do Gil aí? Vamos colocar. Você sabe que o Gil é o CEO do programa, né? Atualmente. É o chefe. E é o chefe do programa, exatamente. Muito bem, muito bem. Macarena, por favor, continue com a sua apresentação e a distribuição dos assuntos entre os nossos convidados, por favor. Bueno, yo creo que uno de los temas importantes que tenemos que comentar es el tema, bueno, cómo perciben las mujeres, desde la óptica de mujeres, la seguridad urbana, porque uno de los temas importantes, yo creo que cada uno de los convidados puede también complementar, es que hasta el momento los estudios nos muestran que las mujeres construyen la percepción de inseguridad frente a la posibilidad de ser víctimas de manera distinta a los hombres. Y eso las hace ser muy especiales porque son unos termómetros de percepción de inseguridad importantes. Cualquier diseñador urbano, diseñador de cualquier arquitectura urbana,
espacio urbano, de espacio público, por ejemplo, debiera preguntarle a las mujeres. Si una mujer se siente segura en un espacio, probablemente todo el resto de la familia, todo el resto de la comunidad se va a sentir muy seguro. Y es por eso que hablamos de una percepción de inseguridad altruista, porque la mujer no solamente piensa en ella, sino que en todo el grupo familiar. Por eso me gustaría saber la opinión de los panelistas respecto a eso, de cómo son las mujeres un termómetro especial de la inseguridad urbana. Bueno, sí, Melissa. Si me permiten, en cuanto a la percepción que tenían las mujeres en cada una de las comunidades, además de ser muy evidente la percepción y la alta percepción de temor, también se veía cómo afectaba económicamente esa percepción de temor, especialmente, ¿no?, en las mujeres. Tendían a tener trabajos de medio tiempo nada más y evitaban salir por la tarde. Me parece que después de las 5 de la tarde. Entonces, el trabajo para ellas era bastante limitante. Y eso se traducía a la vez a que los hijos, que a lo mejor no son tan chicos, que ya pueden trabajar, elegían también horarios muy similares, ¿no? Y cuando hacíamos el taller de dibujo y los niños nos ponían que ellos querían ver en su barrio restaurantes y tiendas de conveniencia, y les preguntábamos por qué, era en respuesta a: quisiera que hubiera eso en mi barrio para que mi hermano o mi mamá pudiera trabajar más cerca, ¿no? Y que esté cerca de mi casa y que viniera temprano a mi casa. Entonces, por eso es tan importante y tan crítico el nivel de percepción de inseguridad que vimos en las comunidades, ¿no? Porque ya afecta también lo económico y y se suma a las cuestiones de vulnerabilidad que ya tiene ese tipo de sector. Aí sim, está sem microfone, João. Macarena, por favor, então, obrigado, Melissa, pela resposta. Foi interrompida a sua resposta pelo sinal, mas eu acredito que foi possível a todos compreender a resposta. Né? Armando parece que queria falar alguma coisa e nós interrompemos várias vezes o Armando. Por favor, faça a sua exposição. Y muchas gracias. Puesto que es un proyecto de género y de mujeres, he preferido que las mujeres hablen de este tema. Y bueno, simplemente quiero agregar que el municipio de Fresnillo, la comunidad donde se trabajó, en efecto es una de las más lastimadas por el tema de la percepción. Y quienes más tienen, donde más se percibe la percepción de inseguridad, pues es precisamente en las mujeres, como lo decía la arquitecta Macarena. Cuando una mujer se siente, cuando siente la percepción de inseguridad, todo lo demás está endeble, es fácil de quebrarse, ¿no? Entonces, lo que buscamos con estas rutas seguras para las mujeres o de género, era precisamente que los lugares donde transitan las mujeres de esta colonia en particular, Plan de Ayala, Las Quintas en Guadalupe, El Orito en Zacatecas, pues era propiciar en primer lugar la participación de las mujeres en el diseño de su espacio y finalmente pues aportar y brindar mejor percepción de seguridad para las mujeres en estos territorios. No solamente hubo murales, también hubo luminarias. En estos días se han terminado de colocar las luminarias en estas rutas que ayudan muchísimo a la percepción de seguridad. Además de eso, pues hay constantemente rondines de policías que fueron capacitados en CEPTED
y que fueron capacitados en el tema de prevenir la violencia doméstica, que es un problema muy fuerte en estos territorios. Esto también importante agregar que además de la ruta segura de la capacitación, también se elaboró un manual para la búsqueda inmediata de mujeres no localizadas. Eso es adicional porque se formó la red de mujeres, de estos territorios, pero necesitábamos que esas mujeres colaboraran de manera proactiva en los diferentes proyectos, en el proyecto CEPTED, en el proyecto de capacitación para el empoderamiento económico y también en la capacitación de la búsqueda, en el protocolo de búsqueda de personas no localizadas, que es un fenómeno desafortunadamente que se da en estos territorios donde está o donde existe mucha presencia de narcotráfico y cárteles de la droga, la desaparición de personas. Entonces, es un tema, la ruta segura es la perfecta excusa, es la perfecta, digamos, el punto de partida para abrir como un paraguas en donde existan otro tipo de atenciones, ¿no? Como lo mencioné, el tema económico y el tema de búsqueda de personas, específicamente mujeres no localizadas. Muy bien. Sí, yo quería comentar algo que me parece importante y es esta combinación que se hace del trabajo con las mujeres, con la percepción que ellas tienen, que tienen una capacidad como muy fina de percibir situaciones de peligro, ¿cierto? Quizás porque instintivamente y psicológicamente siempre están en esta actitud de proteger, no solo ellas, sino que a sus niños, a su familia, y el trabajo de percepción que tienen los niños, que en el caso de la metodología CEPTED son actores relevantes, son actores muy importantes y que normalmente han quedado desplazados. Entonces CEPTED toma también el trabajo con los niños, trabaja en este caso puntual, ¿no es cierto?, de estas rutas con la percepción de las mujeres. En el caso de las mujeres, a través de todo este proceso de capacitación y de aprender a observar, esa intuición, esa percepción de peligro, como que se aterriza, se baja y se hace más objetiva. Entonces, ahora la percepción pasa a tener nombre y apellido, pasa a ser algo muy concreto. Pero a eso le sumamos también la visión no sesgada, la visión muy pura que los niños tienen de ese ambiente. Entonces, esta sumatoria de percepciones, ¿no es cierto?, de los niños a través de los dibujos, de la percepción de las mujeres ahora objetivizada, ¿no es cierto?, que ya se hace concreta a través de los procesos de capacitación, todo el diagnóstico que se hace comienza a tener una riqueza tan grande que permite desde ahí, desde ese diagnóstico, a lo mejor tomar diferentes ramas y a lo mejor con todo lo que se hace no es solo un proyecto que nace, sino que son una serie de proyectos que se pueden derivar, porque la riqueza de la información que se tiene es bastante amplia. Entonces, como CEPTED es no solo la parte física, sino que es también toda la parte social, desde ahí, como lo decía muy bien Armando, se pueden comenzar a tomar los hilitos para ir dando forma a otros proyectos que se van también conectando con la parte física. Y esa es la belleza que tiene CEPTED, que no toma los elementos físicos, sociales y psicosociales, porque con toda seguridad, cuando Armando dice que hay una preocupación ahora por los temas de violencia intrafamiliar, ahí tenemos que entrar necesariamente a aspectos psicológicos. Sí. Tenemos que entrar a aspectos de comportamiento, de salud mental, de salud física, en el caso, ¿no es cierto?, de personas adictas al alcohol, adictas a la droga, y que desde ahí se va generando toda una dinámica de violencia. Entonces, a través de todo este proceso que arranca con estos diagnósticos participativos, donde están desde los niños hasta los adultos mayores, ¿no es cierto?, porque todo el mundo puede participar, tenemos una riqueza de información muy amplia. Y desde ahí donde conectamos, ¿no es cierto?, con las potenciales que nos abre CEPTED de tercera generación, donde específicamente trabajamos temas de salud física, salud mental, ¿no es cierto?, autorrealización, la calidad de vida de las personas, la habitabilidad. Y eso va cerrando el círculo que permite que CEPTED sea una metodología tan integral. É isso mesmo.
Olha, as mulheres têm um instinto de proteção natural, né? Así es. E elas têm um faro muito apurado para risco, né? Para não assumir riscos, né? Então, É a percepção, né, Percival? A percepção feminina ela é mais aguçada, eu acredito que pela característica materna. Né? Isso. Pois A minha é, mãe sabia quando eu falava mentira pelo telefone. Ela exatamente. percebe. Eu também. Quando eu chegava em casa, minha mãe já sabia tudo que eu tinha feito errado. Não sei como. Muito bem. Agora, uma coisa importante que Carlos citou, eu percebo, ou pelo menos quero perceber, que o mapa dos sonhos das crianças tem um peso, tem uma importância relevante no planejamento. É isso mesmo? Estou certo pensar assim? Así es. Así Que es. bacana, que bacana. Fico feliz pela participação das crianças na concepção do projeto. Muito interessante. Eu queria fazer Sí. uma pergunta para a Macarena e talvez para o Armando também. Foi um projeto aplicado esse ano mesmo, né? Então é recente, né? Nós já podemos medir resultados desse trabalho. Houve alguma reação desses cartéis contra o projeto? Como é que se deu essa dinâmica após a implementação do projeto, né? Yo creo, Percival, que estamos todavía muy encima. Todavía falta, todavía, como dijo Armando, se están poniendo las luminarias. Todavía no han pasado muchos meses, pero como se hizo con participación comunitaria, hasta el momento las mujeres se unieron y las comunidades están defendiendo los proyectos y eso es muy importante. Le da una base distinta cuando viene desde la comunidad. Esa es mi opinión, pero me gustaría escuchar a Armando, que está ahí viviendo en Zacatecas y nos puede contar más. Sí, la sostenibilidad, la sostenibilidad es un tema muy importante. Tenemos precisamente por eso elegimos la metodología CEPTED porque buscábamos proyectos sostenibles. ¿Qué significa esto? Pues que existe el compromiso de las autoridades, en primer lugar, y en segundo lugar, el compromiso decidido de la comunidad, que ese lo tenemos muy fuerte. La comunidad abrazó muy bien estos proyectos, están ahí, preguntan y le hemos dado continuidad, bueno, más bien el gobierno le ha dado continuidad a este proyecto de mujeres constructoras de paz y cada lunes hay una reunión de esta red en donde se revisan diferentes temas con la policía, con las agencias de salud, con diferentes asociaciones civiles que participan en el municipio de Fresnillo. Y esto habla de un compromiso decidido de la gente. Y esto es lo más importante y lo más valioso. Como lo decía Macarena, ellas defienden estos proyectos. Y es el caso más exitoso de estos tres municipios ha sido el municipio de Fresnillo, en donde la participación de la comunidad es más fuerte, más intensa. Creo que es el municipio con mayores necesidades y creo que es uno de los porqués de esta fortaleza comunitaria. Pero creo que ese es el tema más importante y yo creo que ya en el tema de ir evaluando, pues yo creo que pasarán aquí las expertas, pues son la arquitecta Melissa y la arquitecta Macarena y por supuesto el arquitecto Carlos, pasar algunos meses para poder medir cómo estábamos al principio, lo que se hizo y tener una radiografía muy clara de manera que los tomadores de decisiones pues puedan replicar este modelo que para mí ha sido una experiencia muy grata porque se involucra la comunidad y se involucran todas las autoridades. João, eu não sei se você se lembra, né? Mas o que a gente leu e o que a gente foi informado sobre aquele projeto das UPPs no Rio de Janeiro, né? E as imagens que nos chegaram, né? Que você deve ter acompanhado, com certeza, especialista em segurança como você é, eu não notei naqueles projetos esse tipo de enfoque, né?
se colocava um posto policial num container, né? numa comunidade daquela, e só. Né? Não havia uma coisa um pouco mais ampla, né? Uma coisa que envolvesse mais a comunidade. Não sei, eu estou tentando fazer um paralelo aqui com o Brasil. Né? México e Brasil são países muito semelhantes, né? Inclusive culturalmente. Né? Então, eu estava tentando fazer um paralelo com as UPPs, que foram utilizadas lá no Rio de Janeiro em algumas coletividades lá. Né? Você consegue fazer esse paralelo também? Você pensou nisso? Parece, eu li alguma coisa e ouvi numa palestra que parece que faltou essa questão humanitária. Eles pegavam um policial militar que antes de ser um profissional é um ser humano e não trabalharam totalmente esse policial para poder ter essa abordagem com a população. E nenhum trabalho de base foi feito junto à população, com assistentes sociais, com psicólogos, para que eles pudessem receber bem. Ficou realmente como um aparato policial, uma coisa de guerra, um aparato bélico, sem ter o contexto social. Penso que foi isso que faltou. Por outro lado, eu acompanho bastante a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e aqui há programas grandes nesse sentido. Faz parte da formação de oficiais, de sargentos e de soldados a participação com a comunidade. No CONSEG, onde participo, nós recebemos periodicamente sargentos para fazer estágios e, às vezes, soldados que estão estagiando para conviver com a sociedade, o trabalho de polícia comunitária. Né? Isso. E no caso das UPPs, eu não me lembro de nenhuma intervenção espacial, né? Para modificar o espaço daqueles locais. Né? Foi um negócio pontual. Uma parte do governo, que foi a parte da polícia. Faltou a parte social de poder assistir com todos os meios de infraestrutura necessários para uma sociedade. Né? Faltou essa parte. Isso o CEPTED fornece, né? Essa metodologia para encarar o problema de uma forma mais holística, né? Exato. E que venha da base, né? Que venha realmente da população, né? De quem é o legítimo usuário do local, né? A lição que eu aprendo hoje com a participação dos nossos mestres e convidados é que a inclusão da sociedade no programa, a participação ativa de todos os níveis, da criança ao mais velho, das autoridades locais, é um ponto fundamental para que a gente possa obter o sucesso desse programa. Foi o que eu aprendi hoje na palavra de vocês, a inclusão de todos. Né? Macarena, você pode falar dessa inclusão na metodologia CEPTED, ¿no? Bueno, es muy importante, sí. Es muy importante, como ustedes plantean, porque sobre todo para CEPTED de segunda y tercera generación, que es totalmente, el foco está puesto en los derechos humanos, está puesto en el ser humano. Entonces es súper importante. Los invito a ver mi última entrevista de CEPTED Talks, que la subimos recién hoy día a la International CEPTED Association, donde entrevisto a Petra Warman, una experta en derechos humanos de Berlín, Alemania, para que vean el link entre CEPTED de tercera generación y la defensa y protección de los derechos humanos. Por eso la inclusión es muy importante. Mas isso uma abordagem que é up to date. Sim. Certo, Macarena? Porque mesmo se nós estivéssemos aqui falando de business, de startups, né? A recomendação é que você vá conversar com o cliente e obtenha dele o problema e a resposta que ele precisa para os problemas que ele tem. E você incorpora isso nos projetos, né? Então, o CEPTED, o que me chama bastante atenção é que ele não é um programa de cima para baixo, ele é de baixo para cima, não? Não é isso? Así es, Percival, así es. Yo quisiera agregar algo. Latinoamérica en la última década, en los últimos años, le ha costado mucho transitar la democracia. Creo que esto es importante y se conecta con lo que decía la arquitecta Macarena. Tenemos que transitar hacia programas que incluyan a todos los ciudadanos. Tenemos que escuchar
las voces de todos y sobre todo poner en el centro a la persona para poder construir espacios, barrios y, por qué no, ciudades más seguras desde una perspectiva en donde todos podamos aportar en cómo se genera un lugar seguro. Y precisamente estas rutas de las mujeres le dimos la voz a las mujeres para que nos dijeran qué es y dónde y cómo querían transitar por estos espacios. Por eso yo siempre digo que Accepted es como magia, porque lleva intrínseco, lleva dentro de escuchar a las personas y no solamente escucharlas, sino construir proyectos reales, construir proyectos muy, muy reales y muy prácticos que nos ayuden a mejorar la percepción de seguridad. Es el caso de estas rutas seguras. João, como é que estão os likes aí? A produção já deu alguma posição? Estimativamente, nós temos mais de 160 por enquanto. Já temos aqui uma primeira leitura. Então, fala para o pessoal contribuir aí e continuar dando like aí embaixo, tá certo? Precisamos encher um container. Isso, um container de likes, exatamente. Que vai se traduzir em um container de fraldas. Exato. Carlos pediu a palavra. Sí, Carlos, por favor. Yo quería comentar que, bueno, Accepted en sus 3 generaciones se va articulando, ¿no es cierto?, sus diferentes componentes, pero especialmente en la parte social, cuando nosotros comenzamos a hablar de participación, de integración, también comenzamos a trabajar lo que es el capital social. Cuando las personas se encuentran, cuando se pueden relacionar, cuando se pueden integrar, comienza a aparecer toda esta dinámica tan rica que hay en las comunidades, porque comenzamos a recuperar el tejido social. Y eso es fundamental en el desarrollo de las comunidades. O sea, podemos observar que Accepted, cuando trabaja con el conjunto social, ¿no es cierto?, en el capital social, incluso la gobernanza, porque cuando hay un grupo comunitario que trabaja mano a mano con la organización del gobierno local, con equipo de asistencia técnica profesional, entonces estamos haciendo gobernanza. Nos encontramos los unos y los otros, ¿no es cierto?, gobernados y gobernantes, con un propósito común. Y mucho de esto tiene que ver, incluso lo podríamos extrapolar, hasta la defensa de fuentes de trabajo, hasta la creación de nuevos puestos de trabajo, hasta el fortalecimiento de las capacidades técnicas, de las capacidades de hacer, de construir de las comunidades. Entonces, el tema de la seguridad que va trabajando Accepted a través de la integración de sus 3 generaciones es un factor multidimensional que tiene un potencial inexplorado todavía, diría yo. Es un potencial muy grande, porque además, como lo estamos viendo, incorporamos en este proceso de sumar hasta los niños. Y ya lo dice Francisco Tonucci, ¿no es cierto?, un autor italiano que ha trabajado muchísimo el tema de los niños. Los niños son confiables, son, ¿no es cierto?, una fuente infinita de sabiduría, y también, ¿no es cierto?, son parte de la construcción de la sociedad en la cual vivimos. Entonces, este proceso integrativo de Accepted es muy amplio, y específicamente, y para cerrar la idea, en el contexto social, puede ser un factor catalizador muy importante para fortalecer el capital social tan necesario en nuestras comunidades, y generar también gobernanza, que son 2 factores, ¿no es cierto?, sociológicos de extraordinaria importancia y relevancia, incluso para mantener la paz en las comunidades, para evitar estallidos sociales, para evitar revueltas, para evitar, ¿no es cierto?, temas de violencia que se pueden salir incluso de las manos de todo el mundo. Así es que eso quería comentar con respecto a la parte social. Muito bom. É uma sociedade organizada. As crianças educadas hoje não serão homens a serem castigados amanhã. É uma sociedade organizada, sustentável, né? Mas você sabe, João, que eu digo sempre, né? A coletividade organizada é o Everest da segurança. Não? Seja qual for a coletividade. Não? A coletividade organizada é o Everest, é o top que dá para chegar na segurança, é isso. É verdade. Seja com qual tecnologia, com o que for. Mas a coletividade organizada
é o top. Muito bem. Macarena, nós estamos nos aproximando do final do nosso tempo. Gostaria de saber se você tem mais alguma mensagem, alguma nova informação, ou quiser abrir para a Olga, que está tentando entrar aí conosco. Fique à vontade, você está conduzindo o programa hoje para nós. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes, Joao y Percival, porque están haciendo un gran movimiento de Septet en Brasil. Eso lo agradecemos como International Septet Association. También agradecerle a todos los colegas brillantes que están hoy día con nosotros, que han hecho un tremendo aporte. ¿Sabes lo que me gustaría destacar? Que los proyectos de Septet, los mejores proyectos, son interdisciplinarios y se trabajan en equipo. No hay una sola estrella que haga Septet, porque el crimen es muy complejo, la violencia es muy compleja. Entonces, para los que nos están escuchando, la audiencia, que sepan que Septet implica trabajo en equipo y trabajo con equipos de distintas profesiones. Cuando se logra eso, los proyectos son muy, muy ricos, son proyectos mucho más exitosos. Y eso me gustaría aportar, esa reflexión. Muito bem, obrigado. Eu também, viu, João, eu gostaria também de deixar aqui antes do final do programa, além de agradecer a Macarena e a todos os participantes por estarem nos ajudando a divulgar o Septet aqui no Brasil, né? Essa disponibilidade de tempo da Macarena e dos outros convidados é fundamental. Nós agradecemos muito por isso, tá certo? E especificamente ao Armando, eu queria deixar um abraço para o México, tá? Que é um país muito, muito querido. Para que você tenha uma ideia, a primeira vez que eu fui ao México, há muito tempo atrás, eu entrei a pé por Tapachula, da Guatemala a Tapachula a pé, no estado de Chiapas, né? E eu tenho uma lembrança muito boa da minha primeira viagem, que eu fiz ao México. Então eu queria deixar um abraço carinhoso aí a todos os mexicanos, a você e todos os mexicanos. Muchas gracias. Tienes que venir a conocer Zacatecas. Sim, com certeza. Com certeza terei essa oportunidade. Mas conheci muito bem Chiapas, vários locais de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Villahermosa, Coatzacoalcos, Veracruz, e fui subindo até a Cidade do México, Puebla e Cidade do México. É muito, muito bom. Eu tenho lembranças. Le falta el norte, Percival. Le falta el norte. Sim. El norte de México Necesita conocer el norte. Preciso conhecer o norte. Eu não fui eu queria ir até o norte do México na época, mas houve um inverno muito frio, né? Nevou em Miami, até, né? Na época. Okay. Nevou em Miami. Nada perdido. Então eu voltei para o Brasil, da Cidade do México, ali do entorno da Cidade do México, Guanajuato, aqueles locais, eu voltei ao Brasil, né? Mas tenho muitas lembranças. Depois fui uma outra vez, aí fui mais para conhecer aquela parte de Cancún e Yucatán, né? Mas tenho muitas boas lembranças e alguns amigos até no México. Fico muito feliz de que vocês estejam aqui. Muchas gracias, Percival. Muito bem. Hoje foi um programa realmente especial pelo conteúdo e pela apresentação da experiência prática de vocês, mostrando mais uma vez que o conceito Septet é real, é possível, é plausível e pode nos trazer grandes resultados sociais. Isso foi muito importante. Também especial o programa pela participação dessa campanha do nosso chefe Gil, que organizou e pôs em prática todo esse movimento para outras crianças. Uma atitude, mais uma vez, vindo das crianças, uma sabedoria, como bem colocou o Carlos. As crianças têm uma sabedoria muito grande. Diante disso, em nome do Percival, meu nome, nós mais uma vez queremos agradecer
carinhosamente o tempo de todos vocês, Macarena, Melissa, Carlos, Armando e a Olga, que nos acompanhou mesmo à distância e que gostaria de repetir esse programa num momento mais à frente para falarmos dos resultados desse programa, desse plano que foi colocado nessa parte do México. Tá certo? E contamos com todos novamente, né, João? Isso, e com a Olga também. Isso. A Olga está à distância, Isso. a Olga também participando e falando conosco também. Tá certo? Tá certo, isso. Aos nossos convidados, essa aproximação dos países, essa amizade entre os países da América Latina é muito importante. Nos fortalecemos cada vez mais com a troca de experiência. Nosso muito obrigado pela participação de vocês. Vocês tiveram um papel importante em motivar essa campanha para as outras crianças também. Foi especial essa participação. Obrigado por todos. Obrigado, Percival, pela companhia. Obrigado, Cavalca, pela equipe técnica que nos manteve até agora. Parabéns pelo trabalho que vocês executaram e nos mostraram, nos ensinando, dando mais uma aula sobre esse conceito maravilhoso do septet e a dimensão que ele pode atingir. Tá certo? Macarena, Melissa, Carlos, Armando, Olga, muito obrigado pela participação de vocês. Sejam felizes, tenham sucesso. Aos que nos acompanharam até agora, por favor, continuem com seus likes. Muito obrigado pela presença de todos e muito obrigado pelos likes. Até o próximo programa. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado a todos. Adiós. Obrigado, boa noite. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.